ya una teoría de educación matemática. Muy bien, entonces vamos a compartir. Yo me imagino que ya pueden ver mi pantalla, si no estoy equivocado. Entonces voy a ampliarla. Hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de la geometría por medio del razonamiento deductivo. Entonces, quiero comentar de que al momento en que ustedes se estén impartiendo estos temas, pues vayan viendo también en qué niveles, según Van Helen, se han ido involucrando las diferentes propiedades, las diferentes situaciones. Si ustedes se han dado cuenta, pues hemos ido con la observación, hemos ido después de la observación, hemos ido con construcciones geométricas. Ahorita ya estamos empezando a trabajar razonamiento inductivo, ahora razonamiento deductivo. Ya el día de mañana ya vamos a empezar con esquemas de razonamiento, donde ya empezamos a hacer demostraciones formales a través de los esquemas de razonamiento. Si bien no tengo el conocimiento de con quién han cursado el curso de matemática discreta, entonces por esa manera, pues, de esa manera estoy tratando de cómo se llama, de suplir las debilidades que se hayan podido tener en ese curso, porque aquí es donde nosotros vamos a aplicar estas situaciones. Entonces, como les estaba comentando, hasta el momento, hasta todo lo que hemos estado trabajando ha sido buscando objetos en nuestro mundo donde se sugieren conceptos geométricos. Y se han elegido conceptos básicos, como comenzamos con el punto, con la recta y el plano, y a estos términos se le llaman indefinidos o abstractos, realmente. A partir de estos términos, si ustedes se recuerdan, fuimos obteniendo diferentes definiciones para poder describir otras figuras geométricas, como por ejemplo los triángulos, los segmentos, los ángulos. También fuimos relacionando la congruencia entre los objetos paralelos, rectas paralelas o rectas perpendiculares, y se empleó un sistema de razonamiento inductivo para ir descubriendo algunas generalizaciones por particularidades o observaciones que se vayan teniendo propias. Entonces, después de estas observaciones y generalizaciones, el día de ayer estuvimos hablando acerca de contraejemplos que invalidan esas generalizaciones, que en este caso, pues, empezamos a buscar algunas situaciones que se podrían contemplar con esos esquemas de razonamientos inductivos, y a partir de estos, pues, se podrían haber negado algunos, que era el fin de todos estos procesos. Solo déjenme componer esta. Ahora, para el siguiente paso, ahí estamos. Eh, Vamos a comprobar que las verdaderas, que son verdaderas por algunos casos, y vamos a emplear un razonamiento deductivo, donde se empieza a ver el procesamiento de razonamiento que requiere aceptación de unas cuantas generalizaciones básicas sin comprobarlas. Esto es a lo que nosotros llamamos eh, axiomas, ¿verdad? Que hay algunas aseveraciones que no necesitan una comprobación. Eso es a lo que nosotros llamamos un axioma o un postulado. Ahora, en el caso de aquí, todas las generalizaciones eh, que puedan comprobarse como verdaderas con la ayuda de las definiciones, postulados y al razonamiento de la lógica de razonamiento deductivo se llaman teoremas. Y finalmente se usan los teoremas, que déjenme cambiar también, que ya han sido probados como ayuda para la resolución de problemas de la vida cotidiana.
Entonces, como les dije, ahorita ya empezamos a aplicar estas situaciones donde empezamos a ver el desarrollo de la geometría por el razonamiento deductivo. Y hay unas situaciones que son importantes que nosotros vayamos teniendo. Me agradó mucho la imagen del texto precisamente. Aquí está un cómic de este Chuchito de Peanuts, pero ¿cómo se llama el perrito? Snoopy. Entonces aquí dice, ¿por qué debo deshacerme de mi frazada? ¿Por qué? Si me la dieron por una buena razón. Si puedes darme una buena razón, me desharé de ella. Entonces, Lucy contesta, porque hace que parezcas, perdón la palabra, estúpido, por eso, hace que parezcas eh, estúpido, bobo e ignorante. Ya sabía que no podías pensar en en una buena razón, señalaba el Lino. Entonces, aquí para el razonamiento deductivo, nosotros vamos a llevar tres pasos. Vamos a empezar con las condiciones dadas, que son las hipótesis que vamos a tener. Después vamos a usar la lógica, donde vamos a tener las definiciones, los postulados o teoremas que previamente han sido probados para justificar una serie de proposiciones o pasos que den el resultado deseado. Y paso 3 es afirmar el resultado a través de una conclusión. Entonces, ya con estos tres pasos, por lo menos podemos llevar un razonamiento deductivo para que ustedes vayan observando cómo es que se va trabajando esto. Solo déjenme agrandar un poquito más esto por si no se lograra ver. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con esta precisamente. Y aquí nos dan un triángulo ABC, pero aquí nos dicen que el segmento AB es congruente al segmento AC. Por lo tanto, la conclusión es que el ángulo de B y el ángulo de C son congruentes. Entonces, aquí la hipótesis que tenemos es que si los lados del triángulo son congruentes, llegaríamos a la conclusión de que los ángulos opuestos son congruentes de igual manera. Entonces, aquí es donde empezamos a utilizar las proporciones que proporcionan esta conclusión. Eh, en este momento no se va a utilizar una rigurosidad como la que vamos a ir alcanzando posteriormente, pero aquí se van a presentar algunos razonamientos en el día de mañana, algunos razonamientos que nos van a ayudar a elegir, a ordenar nuestras ideas y dar razonamientos de proposiciones adecuados para llegar a la conclusión que es que estos dos ángulos son congruentes. Entonces, primero lo que quiero que vayamos buscando es que vamos analizando dónde podemos ir encontrando la hipótesis y la conclusión. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Le voy a pedir, por favor, que tomemos, eh, ¿cómo se llama? Una fotografía de esto y mandémosla al grupo, que siempre vamos a trabajar los impares para que ustedes tengan acá. Entonces, aquí dice en la número 1, según el diccionario, un plano de la superficie llana o lisa. Escríbase tres palabras para la definición que también debería entenderse y para los cuales podría intentarse dar una definición. La número 3 es, debería considerarse el término plano entre los términos indefinidos. Aquí dice, explique su respuesta. Y en la número 5, escríbase una proposición que sea un teorema de la geometría. Aquí no salió completo esto. Bien, escríbase una proposición que sea un teorema de la geometría. Entonces eso sería lo que tendríamos que hacer en esto. No sé si ya le tomaron fotografía.
¿Me comentan? Yo siempre voy a enviar el PDF, pero para mientras, no sé si lo tomaron ya la captura. Silic. Muy bien. Entonces ya después vendría aquí una situación donde se tiene que ir analizando las diferentes partes. Entonces aquí uno de los objetivos de geometría es proporcionar cierta práctica de razonamiento lógico aplicando las situaciones de la vida cotidiana. En la vida diaria, algunas veces se saca conclusiones con poca o ninguna base. Aceptes esta historia como una representación adecuada de algo que realmente ocurrió. El pequeño Luis Medina se sentó en un rincón a comer pastel de Navidad. Metió su dedo entre la masa, sacó una pasa y dijo, qué buen chico soy. Ahora, ¿cuál de estas conclusiones pueden aceptarse, quizá de manera inconsciente, al leer esta historia? Luis comía un pastel de pasas, era el día de Navidad. Luis comprendió que era un buen chico porque sacó una pasa. Luis estaba sentado en un rincón porque estaba castigado. O Luis era un niño. Ahora, en el caso de aquí, se busca que se lea la historia de nuevo y cuáles de estas conclusiones son acertadas basándose únicamente con la información de la historia. Después de ello, pues vamos a empezar a ver estas situaciones. Como les digo ahorita, la idea es que nosotros vayamos sacando algunas situaciones que nos pueda ir sirviendo. No, todavía no nos hemos estado entrando en los razonamientos de, de razonamientos lógicos, porque todavía nos hace falta algunas antesalas, pero estamos empezando a encontrar las hipótesis y las conclusiones. Entonces aquí nos da que el ángulo 1 y 3 son ángulos verticales. Por lo tanto, el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. Otro es que dado el segmento MN, une los puntos medios del segmento AB y el segmento ABC en el triángulo ABC. Por lo tanto, la recta MN es paralela a la recta AC. Entonces, como les digo, estas son situaciones que se tienen que trabajar en el proceso de trabajo de pareja. No sé si ya tomamos captura a este y al anterior. ¿Me comentan? A este sí, anterior es, voy a ¿A apretar este? anterior. No, esa no. Otra vez. Ahora sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahorita vamos a ir conociendo a los tipos de proposiciones y entonces. Bueno, como les vuelvo a repetir, en el caso de acá se van utilizando ya algunas ideas del curso de matemática discreta, donde se van aplicando ya conceptos donde nos va favoreciendo para llegar a estas situaciones. Entonces, eh, hay algunas cosas que quiero que vayamos teniendo claras, solo déjenme agrandar un poquito más esto. Primero es que el razonamiento deductivo se presenta muestras de las proposiciones y entonces, siendo la proposición la implicación, el decir sí, P, entonces Q. Una muestra de esto es si hay una licenciatura en la enseñanza de matemática, entonces se tiene un curso de geometría. Esto es una implicación que se lleva a partir de una generalización. Entonces, hay muchos esquemas, algunos tipos de proposiciones y entonces que vamos a ir observando muy bien. Sin embargo, la definición de la proposición es que si tenemos una proposición, sí, entonces es una proposición donde P y Q son proposiciones simples, a P la que vamos a llamar como hipótesis y a Q como conclusión. Entonces aquí hay tres ejemplos de estas mismas.
Entonces, dada una proposición sí, entonces, formúlese la hipótesis y la conclusión. Entonces, acá nos están dando ya el esquema. Si el informe meteorológico dice que lloverá, entonces no jugaremos tenis. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Todo lo que está antes del entonces. Si el informe meteorológico dice que lloverá, porque ese es el antecedente que nos están dando, y después del entonces viene el consecuente, que es la conclusión. Entonces no jugaremos al tenis. En el caso de el ejemplo 2, dada la hipótesis y la conclusión, formúlese nuevamente la proposición sí, entonces. Aquí dice la hipótesis, la figura a veces D es un cuadrado. La conclusión tiene 4 lados congruentes. Entonces, ¿cuál sería la parte donde miraríamos la hipótesis y la conclusión ya en un término? Si, utilizando la implicación, si la figura A, B, C y D es un cuadrado, entonces tiene 4 lados congruentes. Nuevamente miramos otro ejemplo y aquí lo que nos van a estar pidiendo, solo vamos a mover esto para que quede recto, es dada una proposición en otra forma, formúlese como una proposición sí entonces. Entonces hay algunas situaciones donde se nos van a presentar algunas expresiones para que nosotros podamos agregarle la implicación. Aquí dice, cuando nieva, la temperatura es inferior a 0 grados. Entonces, un ejemplo de esto es que en la implicación, sí, entonces, si nieva, entonces, esto implica que la temperatura es inferior a 0 grados. Entonces, vamos a hacer nuevamente algunas situaciones donde podamos calificar eh, algunas situaciones donde miremos una hipótesis y conclusiones y podamos ver cuándo es verdadera, cuándo es falsa para poder ir viendo las situaciones. Entonces, en el caso 1, dice, se obtiene calificaciones más altas en todos los exámenes. Suponiendo que esta hipótesis es verdadera, la conclusión verdadera tendría que ser, se obtiene la calificación más alta al final del curso. En el caso 2, tenemos una hipótesis verdadera y una conclusión falsa. Se obtiene la calificación más alta en todos los exámenes, vamos a considerarla como verdadera. La conclusión falsa es que no se obtiene la calificación más alta del curso, al final del curso. Ahora miremos una hipótesis falsa con una conclusión verdadera. No se obtiene no se obtiene la calificación más alta en todos los exámenes. Entonces, la conclusión verdadera es que se obtiene la calificación más alta al final del curso. Y en el caso 4, cuando los dos son falsos, no se obtiene la calificación más alta en todos los exámenes. Y la conclusión falsa es que no se obtiene la calificación más alta al final del curso. Entonces, esto sale de esta proposición viéndose cuando es una hipótesis verdadera y una hipótesis falsa para ir relacionando estos conceptos. Bueno, nuevamente voy a pedir que tomemos captura. Aquí en los ejercicios del 1 al 8, que se empiezan a trabajar los impares, nos van a pedir que formulemos primero la hipótesis y después la conclusión de la proposición que está dada de sí entonces. Y luego decídase si la proposición es o no es verdadera. En este caso vamos a ir señalando ya a partir de la conclusión que se tiene, entonces verificando si es o no es verdadera. Aquí, ¿cómo vamos a justificar que no es verdadera? Pues colocando un contraejemplo, precisamente. Entonces, la primera dice, si Lisa tiene 15 años, entonces Lisa es demasiado joven para votar en las elecciones de Puerto Rico. Sería la primera, si algunas manzanas son rojas, entonces los caballos tienen 4 patas. Entonces ustedes van señalando cómo es que se llega a señalar que este caso no tendría alguna relación, por lo tanto no se podría llegar a tener un razonamiento lógico. Y después viene del 9 al 14. No sé si le tomaron captura.
Eh, no los escucho. Sí, licenciado. Gracias. Sí, Muy bien. Entonces, aquí de la 9 a la 14, vamos a escribir las proposiciones sí, entonces. Nos van a dar una hipótesis y una conclusión. La hipótesis, en este caso, nos dicen un hombre vive en San Juan. La conclusión, vive en Puerto Rico. Entonces, tendremos que ver la manera donde podamos escribirlo de la forma sí, entonces. Y la tercera parte es que identifiquemos la hipótesis y la conclusión y formulemos la proposición en la forma sí, entonces, sin cambiar el significado. Por ejemplo, un número es par si termina en 2. Entonces, vamos a identificar cuál sería la hipótesis, cuál sería la conclusión y escribirlo de la forma sí, entonces, siempre y cuando no se pierda el significado de lo que se está diciendo acá. Dos rectas son perpendiculares si se cruzan en un ángulo recto. Entonces hay que buscar nuevamente acá la situación. ¿Cuál sería el antecedente? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería nuestra hipótesis? La hipótesis es que hay dos rectas que son perpendiculares. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Es que se cruzan en un ángulo recto. Entonces, ¿cómo lo escribimos? De una manera que sea implicación. Si dos rectas son perpendiculares, entonces se intersecarán en un ángulo recto, produciendo un ángulo recto. Esa es la idea que se tiene que hacer en esta parte. Bueno, miremos, no sé si le tomaron captura a esta parte también. Sí, sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces ahora viene la idea de ver cuál es la recíproca, cuál es la inversa y cuál es la contrarrecíproca. Entonces nosotros vamos a tener la condicional y podemos ir viendo las variaciones de la parte condicional. Por ejemplo, en el caso de la condicional, podemos decir P implica Q. El ejemplo que podemos tener en este caso es que si tengo dinero, entonces voy al cine. Es un ejemplo que se puede tomar acá. Ahora, la recíproca es cambiar a Q y a P. En este caso, el Q ahora se volvería el antecedente y el P se volvería el consecuente. Entonces, una forma de poder señalar esto nuevamente viendo la implicación es que si voy al cine, entonces tengo dinero. La inversa sería negar el antecedente y negar el consecuente. Eh, en el caso de acá, ya que tenemos que el antecedente de P es si tengo dinero, entonces la negación es si no tengo dinero, entonces la negación de voy al cine es no voy al cine. Y por último, tendríamos la contrarrecíproca, que en este caso colocamos la negación de Q en el antecedente y la negación de P en el consecuente. Y bien, ¿y cómo leeríamos esto? Si no voy al cine, entonces no tengo dinero. Entonces, aquí hay una situación que deberíamos de tomar en cuenta y es la situación esta. Es que si tenemos la proposición dada, si P entonces Q, la vamos a asumir como verdadera por la misma situación del esquema que vamos teniendo. Ahora, en el caso de Q implica P, que es la recíproca, esta no necesariamente va a ser verdadera. La negación de P implica la negación de Q, que es la inversa, tampoco va a ser necesariamente verdadera. En algunos casos no se va a poder señalar que sea verdadera. Y en el caso de la negación de P implica la negación la negación de Q implica la negación de P, que es la contrarrecíproca, ya que en este caso esta es verdadera, siempre se considerará como verdadera. Por ejemplo, miremos aquí esta proposición, y viéndolo desde también confirmarse la doble implicación.
Por ejemplo, la proposición es, si hoy es martes, entonces mañana es miércoles. La recíproca de la proposición es, si mañana es miércoles, entonces hoy es martes. Entonces, como miramos que estas dos son verdaderas, entonces ahí podemos afirmar que esta es una proposición sí y solo sí o doble implicación. Hoy es martes, sí y solo sí, mañana es miércoles. Esto se da en el caso de que la, la condicional y su recíproca sean equivalentes o sean iguales. Como les digo, no siempre sucede que sea verdad este caso. En este ejemplo, podemos señalarlo como sí, como verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas situaciones y podemos definir que como una proposición sí y solo sí, como un ejemplo, una definición, si un triángulo equilátero es un triángulo cuyos lados son congruentes, entonces puede formularse como sí. Una lectura es un triángulo equilátero sí y solo sí, es un triángulo con todos los lados congruentes entre sí. Entonces, mirando la situación, podemos ir separando para ver si se cumple y poder asegurar si es una doble implicación o se quedaría como una implicación. Entonces, vamos a comenzar eh, eh, con la lectura normal y convirtiéndola en implicación. Si un triángulo es equilátero, entonces tiene todos sus lados congruentes. Ahora miremoslo en el caso como lo señalamos acá. Miremoslo ya con la recíproca. Y siempre la misma indicación que tenemos acá. Si un triángulo tiene sus lados congruentes, entonces es equilátero. Entonces, si ustedes pueden observar en este caso, eh, tiene relación y podríamos señalar que sí es una doble implicación. Entonces, ya señalamos que al momento en que estos dos sean verdaderas y lleguen a unas conclusiones verdaderas, entonces las proposiciones son equivalentes y ya se utiliza la simbología, que ustedes lo conocen muy bien, de P, sí, sí solo sí, O. Muy bien. Entonces, en los ejercicios que vamos a tener, vamos a trabajar y vamos a formular las contrarrecíprocas de la posición de la 9 a la 12. Y vamos a comenzar con esta. Y no sé si pueden, perdón, de la 1 a la 4, aquí dice, si es necesario, formúlese de nuevo en la forma si entonces. Permítanme un momentito, por favor. Perdonen. Entonces, aquí vamos a formular las recíprocas de las proposiciones de los ejercicios de la 1 a la 4. Y si es necesario, formúlese de nuevo en la forma si entonces. ¿En qué ejercicios son verdaderas las proposiciones y la recíproca? Entonces aquí vamos a trabajar siempre las partes y los números impares. Acá dice si una persona está nadando, entonces esa persona está mojada. Entonces aquí tenemos que convertirlo siempre en la recíproca eh, y señalar si es verdadera o no. En el caso de la recíproca, nosotros podríamos decir si una persona está mojada, entonces está nadando. Entonces nosotros tendríamos que responder si es verdadera o no es verdadera esta situación al volverlo la recíproca. Por ejemplo, si una persona es pobre, entonces esa persona no tiene mucho dinero. O en el caso de la 4, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Si lo miramos en su recíproco, si A es igual a 0 o B es igual a 0, entonces A por B es igual a 0. Que en este caso podemos observar que es verdadera en este caso, en esta situación. En los ejercicios de las 5 en 8 nos dice, formúlese la inversa de cada proposición. Aquí tenemos si una figura es un triángulo, entonces
es un polígono. Recordemos cuál es la inversa. Si ustedes se recuerdan, la inversa es negar P y negar Q. Entonces, ¿cómo sería? Si una figura no es un triángulo, entonces no es un polígono, que en este caso lo que nos están pidiendo es que lo formulemos en la parte de la inversa. Aquí, señale de la 9 de la 12. Ah, perdón, no sé si tomaron captura aquí. Sí, sí. Muy bien, entonces acá en la siguiente, de la 9 a la 12 dice, si una persona conduce legalmente un automóvil, entonces esa persona tiene 16 años o más. Entonces hay que escribirlo en la parte de la contrarrecíproca. ¿Cuál es la contrarrecíproca? Si ustedes revisan, la contrarrecíproca es colocar el Q antes negado, la implicación y el P en la conclusión negado. Por ejemplo, todos los ángulos rectos son congruentes. ¿Cuál sería nuestro antecedente y cuál sería nuestro consecuente acá? Porque si ustedes se dan cuenta, esta no está escrita en una implicación. Entonces, lo que nosotros podríamos indicar es que si todos los ángulos son rectos, entonces son congruentes. ¿Cómo sería la contrarrecíproca de esta? Tal vez ningún ángulo recto es congruente. Ah, es que recuerden que la contrarrecíproca es, Ya no, ajá, dígame. Es el consecuente contra el antecedente negados. Exacto. Pero yo no le veo, disculpe, digamos, en todos los ángulos rectos son congruentes, entonces yo diría como que si no hay P y Q. Es que por eso de que nosotros antes de hacer esto tenemos que escribirlo en su forma de condicional. Ah, ya. O sea, Entonces, por si ejemplo todos los aquí, ángulos rectos son congruentes, si entonces aquí todos, podríamos decir, si todos los ángulos son rectos, entonces podríamos señalar ahí, los ángulos son congruentes. Ahí ya lo tenemos en una forma condicional. ujú, Ahora, y su recíproco sería no todos los ángulos son rectos, no, entonces no, no son congruentes. no todos los ángulos son congruentes, porque no miren, todos. es que recuérdense de la contrarrecíproca. Como tenemos que identificar cuál es nuestro consecuente y nuestro antecedente y negarlos teniendo primero el consecuente negado y el antecedente negado. Entonces, ¿y dónde estaba el ejemplo? El 10 Entonces, aquí sería, si coloquémoslo de esta manera, vamos a ir escribiendo. Si todos los ángulos son rectos, entonces todos los ángulos son congruentes. son congruentes. Bueno, entonces en esta parte nosotros estamos viendo el P acá y el Q acá. Y nosotros queremos buscar No Q y esto. no P. Exacto. Entonces, ¿cómo se leería esto? Sí. No todos los ángulos son congruentes, entonces no todos los ángulos son rectos. Exacto. Ahí ya estamos leyéndolo en la parte de su contrarrecibo. Muy bien. Entonces, ¿le tomamos captura a esta, por favor? No, gracias. Muy bien. Entonces, nos vamos
a trabajar media hora y después regresamos con la continuación de la clase, que yo creo que todavía nos da tiempo para trabajar los esquemas de razonamiento. Entonces los voy a mandar en grupos. Vamos a ver quiénes faltan, porque nuevamente me falta una persona ahorita. ¿Quién es el que falta? Carlos Viva, Sergio Patzán, Ana, Andrea. Nos hace falta Manuel. ¿Alguien sabe qué pasó con Manuel? No, aquí estoy, licenciado. ¿A dónde, dónde? Permítame. Entonces, ¿quién es el que hace falta? Yo estoy acá en la casa. Ah, ya, Moisés. Tengo el teléfono. Moisés ya está también. Ahí te voy a revisar quién es el que me hace falta. Muy bien, entonces vamos a tener que trabajar algunos en tríos. Vamos a enviarlos ahorita, permítanme un momentito. Licenciado, creo que están todos. Es que, sí son los 8, ¿verdad? Ah, perfecto, perfecto. Sí, somos 8. Entonces nos vamos de 2 en 2. Sergio va a trabajar hoy con Moisés, Ana con Andrea, Carlos con Eduardo y José con Luis Medrano. Los mando entonces a trabajar media hora y regresamos con la continuación. Licenciado, disculpe, me sacó del grupo, no sé si me puede volver a meter. Licenciado, disculpe, buenas tardes. No sé si me puede Ah, volver. yo hablándole. Lo voy a pasar a otro grupo y después lo vuelvo a pasar a la sala 1. Oye, Bueno, bueno. permítame un momentito. Por favor, hágalo ahorita. Fíjese que no sé por qué me ingresa al grupo y luego me vuelven a sacar, no sé qué pasa. Ay, qué raro usted. Ah, Sí, vamos a ver. ¿Será que puede salir Sergio y volver a ingresar a Zoom? Y yo lo agrego al entrar. va. Muy bien, ahorita voy a...
Ahora lo voy a enviar, Sergio. Muy bien, gracias.
Buenas tardes. Sí, dígame, Ana. Em, Hay que hacer también de la 15 a la 24. Permítame un momentito. ¿De cuál? De la 15 a la 24. Es que hay dos imágenes que va de la 1 a la 8 y luego de la 9 a la 18. Ajá. Pero también yo tomé otra que va desde la 15 a la A 24. 24, sí. Ahí esa es identificar la hipótesis y la conclusión. Y hay que formularla de la forma así entonces, sin cambiar el significado. Ah, ok, entonces ahí solamente hay que colocar quién es P y quién es Q, ¿verdad? Y formularlo Y el sí entonces. Ah, ok, está bien. Muchísimas gracias, Rick. Mire, Ana, ¿Sí? ¿cómo van? ¿Necesitan un poco más de tiempo o nos reunimos ya? Pues nosotros ahorita acabamos de terminar la 18, nos faltaría de la 15 a la 24. Ah, muy bien. Bueno, entonces yo les iba a preguntar ahí si necesitaban un poco más de tiempo. Eh, Sí, sí, nos hace favorcito. Va, está bien. Gracias, Rick. Ana, ¿usted puede regresar? Sí, Ah, va, muy bien. gracias.
Hola, Lick, perdón. José, Sí, Lick, perdone. ¿Cuántos ejercicios se tiene que hacer o todo lo que mostró en las imágenes son los ejercicios? no, son los impares siempre. Son los No, no, impares siempre. pero yo le comento de todas las imágenes porque, digamos, al grupo solo subieron 3 imágenes, digamos. O, yo siempre voy a mandar el PDF para que ustedes lo tengan, pero voy a compartir mi pantalla, oye, para que usted mire. Ok, ¿Cómo está el calor por allá con usted? es fatal, Lick. El calor aquí es bastante fuerte. ¿Dónde vive usted? Estoy aquí en zona 3 de la capital. Ah, es que aquí, yo estoy en Villanueva, pues está horrible. Mire, Mi- pues, vamos a ver. Este sería el primero. ok, Este sería el segundo. permítame. Solo vamos Muy bien, el segundo, Este sería el tercero. el tercero, Ahora venimos con el sí, entonces. Cuarto, sí, quinto, ajá, sexto, sí, y vamos a ver. eh, sep- vamos a ver. Séptimo, ok, octavo, muy bien, y ahí estamos. Son 8 imágenes. 8. Sí. Ok, perfecto. Entonces, sigo Bueno, trabajando, entonces que nos falta bastante. muy bien. Y pues fíjese que ahorita voy a cerrar la sala, le comento, porque siempre mande las imágenes, José, por favor, para que así lo tengan sus compañeros. Ok, ahorita los mando. Bueno, vamos a continuar. Vamos a adelantar un poco más. Ahorita vamos a hablar acerca de los esquemas de razonamiento, que esto ya es algo muy común que se ha trabajado y se ha trabajado precisamente en el área de matemática discreta inicialmente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver otra imagen de Charlie Brown, donde se señala una parte y me gustó mucho la parte en que tratan de involucrar esto con la lógica. Pero acá Lisa le dice a Charlie, no hay nada peor que la depresión postnavideña. Y acá dice, una profunda depresión se apodera de tus huesos, te duele, y te sientes cansada. Y si alguien siquiera menciona una perdiz o una peral, te dan ganas de gritar. Entonces aquí Charlie le dice una pedriz o una peral y ella grita. Entonces,
Aquí podemos ver en esta imagen un esquema de razonamiento que precisamente es el que nosotros conocemos como el modus ponens. Entonces, podemos observar este esquema. P implica Q es verdadera, se da P, por lo tanto se concluye Q. Entonces, viendo siempre el esquema de razonamiento de la hipótesis, dice, si alguien dice una perdiz o un peral, entonces Lucy gritará. Y aquí lo que sucedió es que Charlie dice una perdiz en una peral, por lo tanto, Lucy gritó. Entonces, como les digo, aquí estamos viendo el esquema de afirmación de la hipótesis. O sea, el modus ponendo ponen significa el modo que afirma afirmando. Entonces, podemos verlo con este esquema. P implica Q, P, entonces Q. La afirmación es un esquema de razonamiento que se representa y sigue, si P implica Q sea verdad y P sea verdad, se puede concluir que Q es verdad. Recuérdense que a estos nosotros le llamamos premisas y esto se le conoce como conclusión. Otro esquema de razonamiento es tomando siempre el esquema de Charlie Brown, que es el modo negando, en este caso sería el modus tollendo tollens, el modo que niega negando. Entonces aquí Lucy le dice a este chico que no recuerdo cómo se llama, Scronded, le dice, si en realidad me amaras, dejarías de tocar el piano y me hablaras. Entonces el chico sigue tocando el teclado. Entonces llega Lisa, a eso se le llama, a eso se le llama responder sin responder. Entonces podemos ver nuevamente el esquema de razonamiento, que es una prueba directa, donde se señala si P implica Q, que es verdad, no se da que Q, por lo tanto se concluye con la negación de P. Entonces, como dice acá, si en realidad me amaras, dejarías de tocar el piano. Schrödinger no dejó de tocar el piano, por lo tanto, Schrödinger no ama a Lucy. Y pues eso es lo que se señala en este esquema. Si tenemos nuevamente la implicación de P implica Q y se niega que se niega la conclusión, entonces se concluye la negación del antecedente. Y tenemos una más. Bueno, ustedes sabrán que en matemática discreta se trabajaron con varias reglas de inferencia, no solamente con las que vamos a ver acá, sino que se trabajaron con varias. Hay un montón de reglas de inferencia. Pero por el momento vamos a estar trabajando con estas tres, que sería el modus tollens y el silogismo hipotético, que es el que se presenta acá. Entonces, nuevamente miramos la conversación entre Charlie y Lisa. Dice, ¿sabes que tienes el corazón roto? No, ¿cómo sabes que tienes el corazón roto? Le pregunta a Lisa. Bueno, porque porque si tienes el corazón roto, no puedes dormir, dice Charlie. Cuando das vueltas en la cama, sus bordes astillados se te clavan en el costado. Entonces, Lisa contesta, me alegra haber hablado con un experto. Podemos ver la cadena de razonamiento de Charlie Brown en un silogismo hipotético. El esquema del silogismo hipotético nos dice, si P implica Q, vamos a tomarlo como premisa, y esta premisa pues van a ser verdaderas, y Q implica R, que también es premisa. Entonces, si estamos viendo que estos dos están acá, por lo tanto, P implicaría a R de su parte concluyente. Entonces, en este caso, miremoslo en la parte de Charlie Brown. Si tienes el corazón roto, entonces tus bordes astillados se clavan en el costado. Esa sería la primera implicación. La segunda implicación, si los bordes astillados se te clavan en el costado, entonces no se puede dormir. Por lo tanto, si tienes el corazón roto, no se puede dormir. Ahí se llegaría
a esta conclusión. Inclusive quiero comentar de que en estos temas de razonamiento, yo traté de buscar algunas situaciones que ayudaran a ¿cómo se llama? Que se tratara de buscar algún razonamiento y encontré en el texto de Sherlock Holmes de la letra escarlata precisamente un fragmento que posteriormente se los voy a compartir para que ustedes empiecen a ver el análisis de la demostración de una argumentación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Ahora se nos van a presentar esquemas y nosotros tenemos que señalar si es modus ponens, si es modus tollens o precisamente si es un silogismo hipotético. Entonces, acá nos habla del ejercicio del 1 al 6 que formulece la conclusión correcta. Entonces dice, si Julia, bueno, voy a tomar los pares. Si el triángulo ABC es isósceles, entonces tienen dos ángulos congruentes. Se afirma nuevamente con el P, es isósceles, el triángulo ABC es isósceles. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Sería Q. ¿Y cuál sería Q? Entonces el triángulo tiene dos ángulos congruentes en este caso. Miremos ahora en el número 4. Aquí se mira ya un silogismo hipotético. Si una figura es un triángulo equilátero, entonces todos sus lados y sus ángulos son congruentes. Viene nuevamente el esquema acá de Q implica R. Si una figura tiene todos sus ángulos congruentes, entonces el polígono es regular. Entonces ahora viene la conclusión. Por lo tanto, P implica R. ¿Quién es P? Si una figura es un triángulo, tal vez lo vamos a anotar aquí para permitir un momentito, para que ustedes vayan observando. Si ustedes... Ahí estamos. Bueno, en el caso de aquí habíamos dicho que este era el P y que este era el Q. Aquí es donde se afirma el P. Por lo tanto, la conclusión es que el triángulo ABC tiene dos ángulos congruentes. Tomando siempre el esquema de razonamiento. Ahora miremos el 4. Si P implica Q, si una figura es un triángulo equilátero, aquí estamos viendo al P. Este sería mi P. Entonces, todos sus lados y ángulos son congruentes. Este sería mi Q. Este sería P y este sería Q. Ahora, si una figura tiene todos sus ángulos y lados congruentes, este sería Q, entonces es un polígono regular, que ese sería R. Entonces, ¿cuál sería la conclusión ante este esquema de razonamiento? Sería P implica a R. Entonces decimos, si una figura es un triángulo equilátero, entonces, ¿cuál sería la parte del consecuente? Entonces, Es un Es un polígono. polígono regular. es un polígono regular. Exacto. Y así vamos viendo las demás. O sea, la idea es llegar a ver los esquemas de razonamiento e ir colocando la conclusión. Después, acá se nos habla de los ejercicios 7 al 9, que se incluya la información omitida para formular un esquema de razonamiento correcto. Por ejemplo, miremos la número 8. Todas las rectas horizontales son paralelas, que esto es lo que se acepta. Entonces acá dice la recta EF y la recta GH no son rectas horizontales. Entonces aquí hay otra situación que me hace falta.
¿Cuál podría ser algo que me haga falta acá? A ver, miremos el esquema. ¿Dónde Si está el esquema? en el caso de aquí podemos observar, porque no nos están dando la forma de la implicación. Entonces nosotros tenemos que observar que aunque no nos den el esquema de implicación, nosotros podemos ir buscando cómo escribirla. Por ejemplo, en el caso de acá, todas las rectas horizontales son paralelas. ¿Cómo lo podríamos escribir como una condicional? Podría Si ser, dos rectas, Y ajá, hable, por favor. Iba a hablar dos personas. si dos rectas son horizontales, entonces son paralelas, ¿Quién habló? Luis. Ah, Luis, muy bien. Exacto, ahí lo estamos convirtiendo a una implicación. Podemos decir, si todas las rectas son horizontales, entonces las rectas son paralelas. Entonces, aquí si ustedes observan, tenemos que una negación, ¿verdad? Tenemos una negación en la conclusión. Entonces, ¿qué era lo que me haría falta si estamos hablando de la negación? Nos vamos a esta parte de la negación de la conclusión. Si P implica Q, no Q, entonces se concluye no P. Entonces, en este caso, ya que tenemos, si todas las rectas horizontales, no, perdón, si todas las rectas son horizontales, entonces son paralelas. Sería ¿Cuál la negación de eso sería no todas las rectas son paralelas, no todas las rectas son horizontales. podríamos, mire, pues aquí tenemos que ir buscando relacionar el EF y el GH. Entonces, en este caso, podríamos decir las rectas EF No son horizontales, y GH no son paralelas. no son paralelas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que en este caso, las rectas EF y GH no son horizontales. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Sí, ahí estamos, considero que sí. Muy bien. Bueno, miremos ahora en este caso, dice, formúlese la proposición omitida en los ejercicios 10 y 11. Voy a tomar el 10 para que ustedes puedan realizar el 11. Así se quedan con los impares siempre. Entonces aquí dice, aunque no se conozca el significado de todos los términos, se debe poder realizar los ejercicios. No hay necesidad de ver todas las situaciones, sino viendo los esquemas podríamos llegar a esta situación. Entonces el teorema dice, si A, B, C, D es un cuadrado, entonces A, B, C, D no es un cometa. Entonces, ¿qué pruebas se tienen acá? Si ABC es un cuadrado, entonces ABC es un rombo. Aquí hay una proposición omitida, que es a la que nosotros tenemos que ir buscando. ¿Cuál tendría que ser lo que podríamos tener aquí para ir llegando a esta situación que tenemos acá? Entonces, recuérdense que aquí, en esta parte, nosotros podemos tener nuestro P y nuestro Q. Entonces, aquí vamos viendo el razonamiento para ir observando cuál es la conclusión. Dice, si ABC es un cuadrado, ABCD no es un cometa. Entonces, ¿qué creen ustedes que necesitaríamos en esta parte?
Porque en el caso de aquí, podemos observar claramente, vamos a ver, permítanme aquí, el P, y acá, el Q. Bueno, entonces aquí estamos observando si ABCD es un cuadrado, que es el P, y acá estamos viendo entonces ABCD es un rombo. Si ustedes se dan cuenta, no es el Q, y inclusive, en este caso, se está hablando de otro término. Entonces podríamos colocar a, a otro término diferente. Podemos ir colocando el S, por ejemplo. Ahora miremos acá. Si ABCB es un paralelogramo, entonces ABCD es un cometa. ¿Qué podemos observar aquí? Aquí tenemos nuevamente Q. Inclusive no es una Q cualquiera, sino sería la negación de Q. A veces, porque en este caso, si ustedes se recuerdan, todas las proposiciones se van a escribir en verdad, en afirmación para que así ya se utilice esta situación para poder llegar a una conclusión. Miremos acá, ¿cuál sería la conclusión? Si ABC es un cuadrado, entonces ABCD no es un cometa, que llegaríamos a esto que tenemos acá. Entonces aquí hay una proposición que, que tenemos omitida. Y esa es la que tenemos que ir buscando para poder lograr esa situación. Si ustedes observan, en el caso de ser un paralelogramo, ¿qué podríamos ver? ¿Hay alguna proposición acá que sea algo que responda a esto? Podría ser si ABC es un paralelogramo, entonces ABC es un rombo. Sería al revés. Ok. Sería si ABCD es un rombo, entonces ABCD es un paralelogramo. Ok, gracias. Sí, ¿verdad? Porque primero va la condición. Exacto. Ok, gracias. Entonces ahí ya podemos ir observando una situación para poder ir controlando estas partes. Entonces vamos a tener algunas situaciones que van a ser omitidas para que nosotros vayamos llegando a esta conclusión. Obviamente, aquí se señala que aunque no se conozca el significado, se puede realizar el esquema específicamente en estas situaciones. Entonces, en el esquema, vuelvo a repetir, aquí tenemos que ir buscando nuevamente cómo es que podemos ir buscando esta proposición que ya es omitida. Entonces podemos ir viendo en el caso de acá alguna prueba, algún esquema de razonamiento para llegar a estas conclusiones. Ahora miremos en el caso de los postulados de geometría. Aquí en el... perdón, hay una parte que se... En los postulados de geometría, nosotros vamos a señalar que estos van a ser axiomas que nos van a servir para hacer demostraciones. Y en el paso de la geometría es necesario tenerlos. Si hay algunas situaciones que nos hagan falta, sí nos va a afectar el poder justificar. Y es por eso que todas las definiciones que hemos tenido anteriormente, tenemos que ir colocándolas o ir aprendiéndolas, o si tienen alguna parte para poder ir escribiéndolas en algunas fichas o algo así para poder ir notándolas, pues vayan apuntándolas para que nos sirva para hacer unas justificaciones. Entonces, aquí hay algunos postulados que se mencionan. Por ejemplo, está el postulado de existencia de los puntos. Entonces, aquí observamos algunas situaciones que ya se han hablado. Entonces, se dice que para afirmar que los puntos existen, se acepta este postulado. El postulado también da información sobre las rectas y planos. ¿Y cuál es el postulado de la existencia de los puntos? Dice, el espacio existe y contiene por lo menos
4 puntos no coplanares. Un plano contiene por lo menos 3 puntos no lineales. Una recta contiene por lo menos 2 puntos. Entonces ahí estamos viendo, aquí están los, en el espacio que tiene 4 puntos no coplanares. En el plano estamos observando que se contiene 3 puntos no lineales. Y en la parte de la recta dice que por lo menos se contiene 2 puntos. Entonces aquí este postulado nos va a servir bastante para ir observando algunas situaciones. Ahora, hay un postulado que se llama del Licenciado, punto. licenciado, Dígame. licenciado, disculpe la molestia. Ahí estamos con 2 puntos. ¿Y un solo punto qué sería? Muy bien. Solo por En este caso, pues lo que pasa que para que pueda tener una existencia de una recta, tendríamos que tener por lo menos que la recta pase por lo menos en 2 puntos. En el caso del punto solamente sería una ubicación en el espacio, no el plano que se va a colocar. Entonces el punto es una ubicación precisamente. ¿Estamos? Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces en el postulado del punto y la recta, ¿no? Dice 2 puntos están contenidos Pero en uno. licenciado, Sí, sí. creo que ya son más de las 7. Ay, híjole, perdonen. Ay, perdonen. Miren, nuevamente se me pasa. Bueno, vamos a terminar. Voy a... Estábamos en la clase